Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Hoy vamos a hacer el volumen 9 con ustedes, La Patriota. Y el tema central que hoy vamos a hablar es sobre el hackeo a la Fiscalía de Colombia con más de 10 teras de datos que fueron hurtadas. Estas fueron secuestradas por el grupo de las guacamayas, ¿sí? Y esto sucedió en agosto. Bueno, entonces yo tengo aquí en pantalla una web que se llama Política. El tema causa mucho interés y yo sé que tal vez para los estudiantes de derecho les pedirán tal vez que investiguen sobre el caso del hackeo a la fiscalía. En especial porque este es el más grande, yo creo que el más grande en la historia de Colombia, porque son 10 terabytes. Imagínate, si nosotros tenemos una computadora con 1 terabyte y casi nunca lo logramos llenar, ahora imagínense 10 terabytes de información que han sido secuestradas, que han quedado en el dominio de un grupo que se encuentra obviamente al margen de la ley, pero que está usando esta información ya bien sea para extorsionar o ya bien sea para difundir cosas que la fiscalía, en cierta manera, ellos han sido como ente, empezando por el fiscal Francisco Barbosa, un gran prevaricador. La palabra prevaricar consiste en que usted tiene conocimiento de tantos casos que fácilmente están útiles y objetivos para poder atacar, para poder acelerar un proceso jurídico, ¿sí? No es para defender, sino siempre para atacar, ¿sí? En este caso, la fiscalía, pues se entiende que es una entidad que es para asumir el papel de acusador. Pero dependiendo de los intereses que lo mueven, que es más una guerra económica, entonces usan esto para extorsionar, usan esto para cumplir con favores a nivel político, para favorecer o defender a personajes de la política que son, bueno, en cierta manera poderosos porque tienen dinero o porque la influencia que tienen es muy alta. Entonces, no los quieren enlodar. El caso de Odebrecht es uno de ellos, ¿sí? Entonces, los hackers muchas veces, sin ánimo de defenderlos, sino simplemente contándoles a ustedes lo que un hacker generalmente hace, el hacker puede estar entre el fenómeno de ser el delincuente informático, pero también muchas veces puede ser ese personaje que secuestra información o la libera, ¿no es cierto?, para que la puedan difundir y se puedan dar a conocer muchas verdades que están por alguna u otra razón ocultas, ¿sí? Ocultas en el ciberespacio. Entonces acá tenemos el artículo, la columna. Les voy a leer la columna y terminado de leer la columna, entonces la tratamos un poquito. Dentro de la información que fue robada hay procesos por corrupción, narcotráfico y datos de las fuentes que han colaborado con el ente acusador. La Fiscalía General de la Nación informó el pasado mes de agosto que fue víctima de un hackeo masivo por parte del grupo de activistas llamado Guacamaya. De acuerdo a la información que se ha obtenido al respecto, por lo menos se lograron hurtar más de 10 teras de datos, es decir, una cantidad de información enorme que habría sido custodiada por el ente acusador y que ahora está bajo otro dominio. Fue abierta una investigación penal por esclarecer la presunta ocurrencia del evento de seguridad, disponiéndose la conformación de un equipo interdisciplinario
encabezado por fiscales especializados en delitos informáticos e investigadores y peritos con amplia experiencia forense en la materia, el cual tendrá a su alcance los medios tecnológicos de última generación para realizar las verificaciones necesarias. La información liberada tendría que ver con procesos sobre corrupción, narcotráfico y grupos al margen de la ley. Adicionalmente, también se encontraron los datos de las fuentes que han colaborado con la Fiscalía en los últimos años. Serían más de 38.000 carpetas con información confidencial y millones de correos electrónicos. Respecto al colectivo que hizo el hackeo, se sabe que está enfocado en exponer información de entidades privadas o gubernamentales que presuntamente han abusado de su poder contra poblaciones vulnerables o contra el medio ambiente. Aquel colectivo también realizó un comunicado en el que explica las razones por las cuales cometió el hackeo, un país azotado por las múltiples expresiones de violencia presentes desde la invasión occidental de 1492, la posterior independencia y deuda adquirida por gobiernos criollos a Estados Unidos. Es una nación que hoy en día es de interés para el norte global, tanto en su diversa riqueza como porque representa un punto estratégico para el comercio y para el control a Centro y Suramérica, dice el comunicado. Entonces, eso es lo que tenemos de esta información. Entonces, explicando así muy panorámicamente, podemos decir, se han secuestrado 10 teras de datos, es muchísima información, 38.000 carpetas con información, donde residen datos de narcotráfico y obviamente también de políticos que tienen problemas muy altos, muy grandes, pero que no los han podido tocar así como debiera ser. Entonces, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, para el caso de Álvaro Uribe Vélez, pues va a temblar. ¿Por qué? Porque hay mucha información sensible allí. Igualmente, para el que en alguna ocasión fue ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, que hoy se encuentra recluido, pero que goza de beneficios como poder salir de la cárcel, hacer sus negocios y volver a regresar a la cárcel. No, es que definitivamente en Colombia, yo siempre he dicho, en Colombia hay muchas leyes, pero no hay justicia. Y esa justicia que solamente se consigue primeramente encaminándonos a buscar la paz total. Luego de que haya esa paz total, podría haber la justicia social, pero mientras no exista eso, pues no hay lo otro. No es solamente la justicia social, es que es muchas cosas, es la justicia económica, es la justicia laboral, es la justicia racial, es la justicia ambiental, es la justicia económica. Entonces, como vemos, todo el tiempo hemos estado metidos dentro de un juego de guerras de todo tipo, las guerras de los fósiles, las guerras económicas, las guerras laborales, las guerras de la salud, las guerras del ambiente, todo eso. Entonces, relativamente a nuestro país por estos tiempos, es cuando amerita que deben de sufrir unos enormes cambios, pero esos cambios es obvio que van a molestar enormemente a la élite que tiene Colombia, esa sociedad oligárquica que posee Colombia, porque pues ellos tienen muchos negocios, como el negocio de los subsuelos, como el negocio de los hidrocarburos, como el negocio del petróleo, como el negocio del carbón, el negocio del gas, y es de hecho que no lo van a aceptar así tan fácil. Tienen el negocio de la salud, tienen el negocio de las drogas, el narcotráfico, tienen el negocio de las tierras, ¿sí? Entonces son muchísimas cosas que lastimosamente en Colombia hay, pero porque toda esta cantidad de circunstancias han sido construidas con el pasar de los años.
no han sido ni 10 ni 15, han sido más de 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200 años de estar así, ¿sí? Y nuestro gobierno, el gobierno del doctor Gustavo Petro, hoy por hoy, lo que busca es sensibilizar a la gente, lo que busca hoy es asegurar una seguridad humana y desvalorizar una seguridad democrática. Asume el papel de buscar por todos los frentes conseguir una paz total, negociar por todos los lados esa paz total. ¿Por qué? Porque esa paz total traería verdades, las verdades. Por ejemplo, cuando un personaje es extraditado, lastimosamente se va con verdades, se va la verdad que necesitan sus víctimas, saber qué pasó con los conflictos, qué pasó con todo ello. Los callan, los trasladan a una prisión en Estados Unidos y ahí muere prácticamente casi todo porque la verdad quedó en veremos. Nunca más se vuelve a saber la verdad. O si se sabe, tendrían que pasar más o menos 10 o 20 años para conocerse la verdad. Entonces, todas esas cosas, muchas de todas esas cosas, están también, digamos, construidas o armadas en una cantidad de información y toda esa información está siempre reposando en algún lugar. Puede estar reposando en el Ministerio de Defensa, puede estar reposando en el Ministerio de Justicia, puede estar reposando en los tribunales, puede estar reposando en las alcaldías, en las gobernaciones, puede estar reposando en la Fiscalía, puede estar reposando en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Defensoría o en diferentes sitios, ¿no es cierto? Allá en todo alguno de esos lugares estará reposando la verdad. Pero muchas veces por los mismos funcionarios públicos esas verdades son ocultas. Muchos funcionarios públicos, sobre todo los de la rama judicial, no digo todos, pero sí digo algunos, toman la función de prevaricar, de omitir, de, ¿cómo se puede decir?, de transformar, de tergiversar todas estas cosas. Y muchas veces unos tantos de ellos usarían esa información para extorsionar al que cometió el delito o el pecado, pero también usarían esa información para vendérsela a los grupos que se encuentran al margen de la ley, como pasó con María Fernanda Cabal hace como más de 10 años, que ella fue inclusive despedida, ¿sí?, de la fiscalía porque vendió información a los narcos, vendió información a paramilitares, a muchos grupos delictivos vendió. Pero esa es una información que no la voy a contar porque esa información se la va a contar a ustedes el periodista Daniel Mendoza Leal en su serie Matarife. Yo solamente enuncio el detalle, pero no les cuento todo porque no lo sé todo. Ahí sí, como dice, todavía estoy en el concepto de un NTC. Bueno, entonces, en este caso, con base en esto, se ha sacado a la luz información en la que se afirma, no es presuntamente, sino que ya se afirma y está investigándose por el FBI, que el exministro de Agricultura, hoy preso en una cárcel, ¿no?, Andrés Felipe Arias, sí recibió efectivamente dineros de Odebrecht y eran como un salario. Y no era poquito dinero, eran más o menos 16 millones mensuales. Más o menos vino a recibir como unos 129 millones de pesos con base en eso, porque eso eran sobornos, ¿no? Eran como coimas. Pero lo curioso es que la fiscalía lo cayó. La fiscalía siempre argumentó que no, que el señor estaba en eso limpio, que él nunca había recibido eso y que sencillamente se le estaba culpando y persiguiendo. Pero mire cómo es la vida. Hoy se esclarece, hoy sale a la luz, hoy sacan la verdad de alguna manera a través de este grupo activista Las Guacamayas, un grupo de hackeo, sacan la verdad y mire cómo las cosas vienen a quedar. Puede que eso sea un delito. Y es grave y es penalizable, porque hacer eso es penalizable. Hoy en día, en la era de la informática,
todo lo que tenga que ver con delitos informáticos como este o cualquier otro, eso es para castigar, eso es para generar una pena. Una pena. Es más, yo a ustedes les puedo contar una historia muy pequeña. Hace muchos años atrás, un personaje que tuvo que ir a la cárcel por culpa de estas cosas fue el señor Billy Gay. ¿Sí? Billy Gay fue a la cárcel por estas cosas. ¿Sí? Porque Billy Gay en su época de juventud se atrevió a dañar un ordenador grandísimo en una universidad y generó un daño impresionante a nivel de la nación. Y duró mucho tiempo castigado, más o menos entre unos 5 o 10 años aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de eso. O también otro caso que traemos aquí al momento en esta conversación es, por ejemplo, el de Julian Assange. Julian Assange también, en cierta manera, abrió el Wikileaks para difundir todos los crímenes de lesa humanidad que cometieron en el gobierno de Clinton, en el gobierno de Bush, ¿sí? En el gobierno inclusive de Obama, ¿sí? Entonces, todo eso. Lo que sí tenemos presente es que cuando se hacen estos hackeos, los hackeos generalmente, si son por medio de grupos activistas, todo el tiempo lo hacen persiguiendo una causa. Liberar una verdad que ha sido oculta y que afecta de cierta manera a la nación y no permite su progreso. Porque esa información casi siempre lo que va a hacer es obstruir la justicia, en primera parte, y lo otro es que se crean muchos intereses a raíz de esa información. Entonces mucha gente no va a soltar la información así porque sí, porque vamos a pensar un ejemplo. La información que está ahí, si nosotros vemos que un político que ha cometido delitos, que uno de los mayores delitos es cuando hay, por ejemplo, intromisión en contratos, o sea, que se meten en contratos y operan allí como queriendo recibir coimas o queriendo recibir dineros a partir de una licitación, ¿no es cierto? Porque en las licitaciones generalmente públicas o privadas, el político siempre va a recibir una buena cantidad de dinero por parte de eso, ¿sí? La mitad es para el licitante, para el contratista, y la otra mitad es para la cantidad de políticos que están ahí alrededor mirando a ver cómo se enganchan un poquito de todo ese dinero que van a recibir los otros. Eso es normal en Colombia. En Colombia, en la mayoría de las entidades públicas se nota esa parte. Entonces, la cuestión es que un político comete los pecados. El político se llena de dinero por los diferentes contratos que formaliza, y de todos sus contratos obviamente el señor no va a trabajar simplemente para dar el contrato, sino que a cambio va a recibir dinero. Entonces otras personas entran y denuncian, y esas denuncias obviamente van a llegar a la fiscalía o al ente de la rama judicial. Quedan allí guardados. Entonces, dependiendo del interés, dependiendo de la validez o del alto valor de esa información, entonces pueden asumir, ¿la guardamos o la lanzamos? Si la guardamos, entonces vamos a hablar con el político y le vamos a poner a cambio, por el silencio, tanto dinero. Entonces, por el silencio de no pasar esta información a los medios de comunicación, o de no pasar esta información a un proceso ya más largo, ¿sí? Donde va a haber imputaciones y todo eso. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente prevariquean, es decir, callan, es decir, omiten. Entonces, eso ya obviamente es un delito, ¿sí? Un delito. O, en otras palabras, también dentro del derecho lo que hacen es precluir. O sea, en palabras más castizas para las personas que no entienden de esto, archivan el caso, lo guardan y nada, no más. Entonces, en este caso, por ejemplo, todo eso que vino de la ñeñe política en el año 2019, cuando esa vaina salió, cualquier cantidad de información representada en audios, en carpetas, en documentos, en todo lo que esté presente para poder culpar, para poder llegar al culpable, para poder castigar, todo eso lo tienen en la fiscalía. Entonces, ahora imagínense
toda esa información podría en este momento estar en manos de esa otra gente. O sea, es ahora otro dominio de esa información. Entonces, todo esto, ¿por qué ocurre? Porque simplemente la parte judicial no opera con transparencia, porque la rama judicial, empezando por sus jueces, por sus investigadores, muchos de ellos cuando son contratados, tal vez son personas que llegan allá por medio de digamos de padrinos políticos, así son cotas de padrinos políticos. Entonces mucha de esa gente llega pero no está del todo bien preparada. No vamos a decir que es que estar preparado solamente es tener el conocimiento. Ah, sí, yo soy abogado, perfecto. ¿Sí? Yo soy investigador, perfecto. Pero ¿qué hay de la ética profesional? ¿Qué hay del valor que usted le debe infundir a su profesión, como es el de ser una persona que sea antisobornable, ¿sí? Antisobornable, anticorruptible. Entonces, muchas de esas personas son sobornables, muchas de esas personas son corruptibles. ¿Por qué? Porque simplemente todos estos puestos, en cierta manera, llegan por medio de la política. Entonces, como llegan por medio de la política, pues se puede prestar para que la gente pueda robar, ¿ve? La gente puede robar. Y pues, ¿cómo les van a hacer el seguimiento? Un poco difícil, ¿no? Muy difícil. Se pueden gastar muchos años para poder obtener verdades. Claro que al final todas las verdades se descubrirán, ¿sí? Porque nosotros estamos en el tiempo donde dice la verdad está en plena circunstancia, porque la verdad es Dios y Dios está en todas partes. Entonces, pienso que la cosa así va en función a eso. Entonces, en este momento está en la pila, está como se dice, con un pie allí y con un pie acá, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Y por supuesto también está en riesgo alto el señor Álvaro Uribe Vélez, porque pues con todo esto que está pasando acá, ¿cómo esto va a viajar? Eso es lo que no sabemos, cómo va a viajar toda esta información, cómo se va a pasar de un lado a otro, cómo se va a movilizar, eso no lo sabemos. Todo lo sabremos poco a poco, en la medida en que van pasando los días, se van presentando las noticias y se irá haciendo el rastreo, el seguimiento de toda esa información. Pero lo cierto es que todas esas verdades ocultas van a ir saliendo como en una planta cuando florece. Bueno, amigos, amigas, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta pequeña columna. Fue un poquito difícil encontrarla porque hay mucha información que se encuentra cerrada. Muchas de esas informaciones que están así cerradas necesitan de suscripción y necesitan pagar dinero para uno poder obtener la noticia como tal y completa. Pero ahí estamos en esa función de poder transmitirles a ustedes lo que va pasando en el ir y venir de nuestros días. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.